El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, anunciaron hoy la continuación de la política pública que tiene que ver con controlar el factor de riesgo de seguridad vial, alcohol y conducción, que todo el mundo sabe tiene una alta incidencia en los accidentes de tránsito. Y yo felicito que se retome esta política pública que había iniciado con buen pie antes de la pandemia, pero que en los últimos 4 años se había abandonado. Yo, desde este programa y otros espacios, he pedido que se retomaran políticas públicas como esta. ¿Por qué? Porque todos los dominicanos tenemos que ser reeducados, incluyéndome. Nuestro comportamiento en las vías es similar al de bestias. No tenemos percepción del riesgo que estamos asumiendo cuando salimos a conducir. Y me incluyo, es una cultura negativa que tenemos en materia de seguridad vial. Entonces hay que reeducarnos y esta es una manera de reeducarnos. Ahora, para que la continuación de esta política pública se lleve de manera inteligente, yo les recomiendo a las autoridades, primero, antes de la pandemia, cuando se empezaron a establecer estos retenes científicamente diseñados, porque no es a lo loco, no es como los alcoholímetros de hace muchísimos años, cuando las Harley Davidson y demás, no. Estos son retenes científicamente diseñados, que para eso las autoridades del pasado, antes de la pandemia, viajaron a varias partes del mundo y absorbieron el conocimiento de buenas prácticas en la región, de países como Colombia, México, Costa Rica, Estados Unidos, etcétera, España también. Entonces la incorporaron y la adaptaron a la realidad dominicana, pero antes de la pandemia del COVID, se inició con una fase educativa. Es decir, al dominicano lo paraban y si su alcohol, el alcohol en su organismo excedía los límites legalmente establecidos, lo que hacían era lo siguiente. Le explicaban al ciudadano por qué esto era muy peligroso y si andaba con otra persona que no tenía niveles de alcohol sobre el límite legal, lo que hacían un intercambio. Esa persona que estaba bien conducía el vehículo y lo despachaban. Si la persona estaba sola, le daban su charla y lo sentaban ahí por varias horas a que se le pase un poco el jumito que tenía y volvían y se lo medían y después lo despachaban o hacían que la persona llamara a alguien para que se lo llevara. No lo multaban porque empezó primero con una fase educativa porque, señores, vamos a admitirlo, en este país se bebe de a duro. Hay que reeducarnos a todos. Entonces yo les recomiendo que arranquen con una fase educativa porque en los últimos 4 años se soltó esa política pública. Entonces hay que volver a reeducar al dominicano para que no se le arme una vaina. Hay que volver a reeducar al dominicano y después que tenga un tiempo esta fase educativa, entonces tú empiezas un poquito con la mano dura. De tu multar, de tu mandar a una formación en seguridad vial. Porque hay gente, perdón, hay gente que te paga una multa porque son millonarios, son ricos. Ahora, que tú lo mandes a reeducarse a la Escuela Nacional de Educación Vial, que tiene que dedicar tiempo para eso, entonces ahí sí le duele. Ahí sí le duele. Entonces también, segundo, si vamos a empezar otra vez a controlar factores de riesgo como el alcohol en la conducción, tiene que haber un plan científico e integral. ¿Cómo es que tú vas a abordar los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que más influyen en República Dominicana en los accidentes de tránsito? Hay 2 que yo estoy seguro que son los que más inciden, velocidad y alcohol. Pero no tenemos información sobre ellos. No tenemos información sobre los factores de riesgo. Tenemos información sobre las muertes por accidente de tránsito, lesiones
con subregistro, no son perfectos los datos, pero se ha avanzado bastante en esa materia, pero sobre factores de riesgo no la tenemos. Vamos a trabajar en información de eso. Que cuando ocurre un accidente de tránsito, se puede identificar si es un motorista, si tenía casco, si es un vehículo, si tenían cinturón de seguridad, si tenían alcohol en la sangre. ¿Me explico? Si iban a alta velocidad, toda esa información, cada vez que ocurre un accidente de tránsito, si es recopilada, le permite al Estado, ¿ustedes saben qué? Priorizar en lo que más incide en estos siniestros viales. Entonces tenemos que fortalecer la capacidad del Estado de recolectar información sobre accidentes de tránsito, y para eso hay que fortalecer el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran, que en los últimos años ha sido abandonado. Habría que ver si el nuevo director del Intran, el señor Milton Morrison, está reactivando ese observatorio, que debería ser el cerebro del órgano rector, debería ser el cerebro del Intran, recogiendo datos, no solo recogiendo y publicando datos, sino también convirtiendo todos esos datos en la información de inteligencia que necesita el Estado para prevenir los accidentes de tránsito. Pero el observatorio no publica datos desde el año 2022. Vamos a ver, voy a abrirlo ahora mismo. La última vez que me metí al portal del OBSEVI, ¿verdad?, el Observatorio del Intran, los datos eran hasta el 2022. Y ahí están, hasta el 2022. Y estamos en el 2024. Es como que yo vaya donde un cardiólogo con un ecocardiograma de hace 2 años para que él me evalúe. ¿Qué me va a decir ese cardiólogo? Esos son datos desactualizados. Esa no es la realidad de ahora. Y me va a mandar a hacer otro ecocardiograma. Entonces, las estadísticas de seguridad vial 2022 ya están desfasadas. Tenemos que tener la estadística 2023 y parte de 2024. ¿Por qué no se está publicando? Hay que fortalecer, retomar el Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Sobre el tema de las estrategias de control policial, sobre los factores de riesgo que hablaba, ¿verdad? Como la velocidad, el alcohol, cinturón de seguridad, casco protector. También tú tienes que tener un plan inteligentemente diseñado. Yo recuerdo en el pasado, cuando se empezó con el tema de los alcoholímetros, hace más de 4 años, había la intención de arrancar a controlar los factores de riesgo y paralelamente ir educando a la población. O sea, DGC y el Intran hace más de 4 años iban a coger, por ejemplo, un factor de riesgo, cinturón de seguridad. Y antes de empezar a fiscalizar fuertemente ese factor de riesgo en la calle, iba a comenzar previamente, repito, una campaña educativa de por qué es importante utilizar el cinturón de seguridad. Porque la gente no lo sabe. La gente no sabe que el cinturón de seguridad te reduce el riesgo de muerte o lesión grave entre un 45 y un 50%. Por ejemplo. Entonces se iba a educar previamente. Luego tú vas a la calle a fiscalizar duramente el cinturón. Pero tú estás educando a la gente a través de los medios de comunicación y redes sociales. Luego entonces que tú tengas un tiempo fiscalizando eso y educando a la gente sobre el riesgo de no usar el cinturón de seguridad, entonces tú pasabas con otro factor de riesgo, qué sé yo, el casco protector, y hacía lo mismo que hiciste con el primero, pero no soltaba la fiscalización del primero. Y así sucesivamente tú ibas con cada factor de riesgo, comunicando, educando y sancionando en la calle, pero fuertemente. Y no soltando jamás. No soltando jamás, porque ese es el problema de aquí. Nos ponemos en un par de semanas y luego lo soltamos. No hay una continuidad. Tiene que ser consistente la política pública de control de factores de riesgo en la calle. Señores, se está muriendo demasiada gente en este país y mañana pudiéramos ser cualquiera de nosotros un ser querido. Tengo tiempo diciéndolo aquí. Hay que invertir en esto. Felicito al Intran y a la DGC por retomar este tema. Estoy dando unos consejos para que esto se mantenga y se haga de la manera correcta, pero que se mantenga en el tiempo, no lo suelten. Pero también hay que retomar el tema
de que, señores, que aquí no hay una campaña de educación vial. En medios de comunicación no la hay por parte del Estado. Cambiar el comportamiento de la gente no se logra solamente con sanción. No es solo con sanción. Repito, hay que reeducar al dominicano, a todos, porque nos hemos criado en una especie de selva vial. Somos neandertales conduciendo. Entonces hay que reconvertir a ese neandertal en un Homo sapiens, que es nuestra verdadera especie. En las vías somos bestias, señores, repito. Es una cosa impresionante. Y el que viene de fuera aquí, le encantan los dominicanos, pero dicen siempre que conduciendo es como si tuviéramos otra personalidad. Es una cosa horrorosa. Entonces vamos a apoyar esta iniciativa. Ojalá que se lleve de la manera adecuada, como estoy explicando, y ojalá que haya un plan integral que involucre otros factores de riesgo, pero sobre todo que involucre también educación a nuestros ciudadanos.